de amigos. Amén. Denle un aplauso bien fuerte, aleluya, en este día. Amén, gloria al Señor. ¿Cuántos están alegres? Amén. Amén. Una vez más, quiero dar las gracias al pastor Héctor, amén, a su esposa, amén, a todos los que están en este lugar por la invitación de poder darme el privilegio de poder predicar a su vida, amén, esta noche, amén. Así que una vez más vamos a abrir nuestras Biblias a Proverbios, amén. Ayer estábamos hablando acerca de los pensamientos, amén, y hoy veremos acerca de lo que es el pecado. Quiero que abra su Biblia, el libro de Proverbios, capítulo 28. Yo no sé si usted tiene un gran hábito de la lectura, pero cuando leemos la Biblia en el libro de Hechos, observamos, amén, una iglesia primitiva manifestando el poder sobrenatural de Dios. ¿Cuántos han leído? ¿Amén? Podemos ver cómo ese poder sobrenatural de Dios traía sanidad, amén, en paralíticos, enfermedades, liberación, muertos son resucitados, conversiones radicales. Todo esto en este libro, amén. Dice que la sombra de Pedro sanaba enfermos. Pedro fue y oró por Dorcas, amén, que había muerto y es resucitada, y vemos conversiones sobrenaturales como la de Pablo, amén, y así de manera subjetiva, hasta tal punto que las personas que estaban en ese tiempo se arrodillaban a los discípulos y les adoraban. En Hechos 17:6 dice: pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos son los que trastornan al mundo entero, también han venido acá. Ellos se postraban ante los discípulos, y los discípulos ciertamente les convencían de que ellos no eran dioses, amén. Era el poder de Dios a través de ellos manifestándose a sus vidas. Y esto no solamente era para la iglesia primitiva. ¿Cuántos lo creen? Amén. No solamente era para los discípulos, los 120 que estaban en el Pentecostés, o los que se salvaron. En Juan capítulo 14, versículos 12 y 13 dice: de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces observamos esta gran verdad acerca de los milagros y el poder de Dios manifestándose en la iglesia primitiva. Ahora la pregunta es: ¿por qué hoy no se está moviendo de esa manera? O en otras palabras, ¿por qué hoy no se está moviendo a través de su vida de esa manera? Amén. ¿Alguien tal vez ha visto a Superman? ¿Alguien ha visto aquí? ¿Amén? Superman. ¿Amén? Sabemos que es un superhéroe, amén, que tiene una gran fuerza, que puede volar, que puede hacer de todo, amén. Y esto es algo interesante, amén, que aunque pueda hacer de todo, tiene la capacidad de volar, tiene, no sé si tiene visión láser también, no me recuerdo, pero la realidad es esto: que hay algo que le hace ser el hombre más débil, y es la kriptonita. Amén. La kriptonita le hace perder toda su fuerza y la capacidad que él tiene. Ahora, en esta noche le he titulado a este mensaje: la kriptonita de la iglesia. Porque así como Superman tiene esa kriptonita que lo debilita, así nosotros tenemos algo que nos debilita, y es el pecado. Vamos a ver nuestro texto, Proverbios capítulo 28, versículo 13 al 14. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Vamos a orar en esta noche. Dios, te pido, Señor, que hables a nuestras vidas, Señor. Dios, Señor, Espíritu Santo, revela, Señor, cada pecado oculto que hay dentro de nuestros corazones, Dios. Ayúdalos, Señor, tráelos a nuestra mente,
memoria en esta noche, Señor, para que podamos arrepentirnos, Señor. En este momento, ayúdanos, Señor. Toda oposición, Señor, le echamos fuera en el nombre de Jesús. Y todos dicen un fuerte amén. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ver primero, la kriptonita de la iglesia es el pecado. Entonces, en nuestro texto, la parte A del verso 13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará. Conocemos que el pecado es la rebeldía, la ofensa, la maldad o la infracción o la traición a Dios. En Oseas capítulo 6, versículo 7 dice: mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto y ahí prevaricaron contra mí. O la versión internacional dice: son como Adán, han quebrantado el pacto, me han traicionado. El pecado entró a la humanidad por medio del pecado o de lo que es la traición o la rebeldía de lo que es Adán. Dios les había dado una orden de no haber comido o de no comer, del árbol del fruto del bien y del mal. Mas sin embargo, ellos no lo hicieron. Y desde el momento, amén, que Adán pecó, hay una naturaleza caída dentro del ser humano. En Romanos 7, versículos 17 al 21. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero el no, el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, yo no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Este texto es muy confuso, ¿ven? Que si quiero o no quiero, okay, ¿qué es lo que pasa? Pablo lo que está transmitiendo es que nosotros somos seres tripartitos, amén, compuestos por alma, espíritu, amén, y lo que es la carne, nuestra carne. Y lo que Pablo está diciendo es que ciertamente está hacer el bien, pero dentro de nuestra carne está el pecado que quiere hacer lo incorrecto. Dentro de cada hombre, cada mujer está el hacer lo incorrecto por la naturaleza caída que hay dentro de nosotros, amén, desde Adán. Entonces el pecado, al momento de estar permaneciendo en nuestras vidas, o el objetivo del pecado es asediarnos. En Hebreos 12:1 dice: por tanto, nosotros también, teniendo un derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos pues de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La palabra asediar es una palabra de guerra y consiste en poder rodear una ciudad para poder restringir sus abastecimientos de agua y de comida. Entonces vemos que el pecado, amén, de esta manera que que el libro de Hebreos está transmitiendo, es que busca poder restringir. Ahora, ¿cómo un cristiano puede ser restringido y consumido por el pecado? Entonces vemos que cuando hablamos de lo que es en la guerra, es restringir la comida y su agua, porque físicamente están débiles. Ahora, ¿qué es lo que debilita al cristiano espiritualmente? Es la oración y la lectura. Estas dos cosas, amén, nos muestra lo que podemos parafrasear de este texto. Es que estos dos elementos el pecado busca, amén, para poder restringirnos de orar y de leer la Biblia. Y esto es prácticamente el objetivo de Satanás. En Santiago 4:17 dice: y aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Este es prácticamente una manera de que Satanás quiere poder restringirnos, amén, de lo que es para tener ese poder o esa autoridad espiritual por medio de la oración y por medio de su palabra. Entonces el obstáculo para bloquear el poder de Dios hacia nuestras vidas es el pecado. Amén. En Salmo 66:18
Si en mi corazón hubiera yo abrigado la maldad, el Señor no me habría escuchado. Isaías 59, 1 y 2. He aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para ir. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, nuestro texto nos habla claramente que si nosotros tratamos de encubrir nuestro pecado, no prosperaremos. Amén. Nuestras vidas se mantendrán igual. Amén. Y no igual, sino que nos mantendremos en una posición de que queremos limitar o que queremos también reflejar que estamos bien, pero la realidad es que no, porque el pecado da a lo que es la muerte. ¿Cuántos han leído? Amén. El pecado ciertamente trae destrucción a nuestras vidas. Ahora vamos a ver el segundo, alejándonos de esta kriptonita. En nuestro texto, la parte B dice: más el que los confiesa. Amén. Hay 4 maneras o 4 formas incorrectas de tratar con el pecado. Vemos en el inicio, amén, la manera de Adán y Eva. Cuando ellos pecaron, amén, ciertamente ellos se estaban ocultando de la presencia de Dios, y la razón por la cual se estaban ocultando es porque estaban desnudos. Ellos se habían visto desnudos y Dios les dice: ok, ¿y quién te ha enseñado que están desnudos? Amén. Entonces es ahí donde Dios les pregunta. Amén. Dios le está preguntando a Adán y le está diciendo: ¿comiste del árbol del fruto que yo te dije que no comieras? Y él automáticamente dice: bueno, Señor, es tu culpa. Amén. Bueno, Señor, es tu culpa. ¿Y saben qué dijo? Es tu culpa porque tú, la mujer que me diste. Yo no pedí mujer. A ver, yo no pedí esposa. Tú me diste una esposa, y la mujer que tú me diste, esta me llevó. A Eva viene y dice: no fue mi culpa, fue la culpa de la serpiente. Amén. Y esto es una manera en que muchas personas tratan con su pecado. No, pastor, es que el culpable no soy yo soy la víctima. Amén. Es la otra persona me gritó, o la otra persona me hizo una mirada, o la otra persona hizo esto. Yo no hice nada. Amén. Amén. ¿Cuántos están aquí? Esta es una manera muy incorrecta de tratar con nuestro pecado. Siempre buscar un culpable y no poder ser responsable de nuestras malas actitudes. La segunda manera incorrecta es tratar de esconder nuestro pecado. Amén. ¿Por qué razón? David, cuando fue y pecó con Betsabé, amén, vemos que él sale, se levanta de su lecho, está en la terraza, ve a Betsabé, la ve que se está bañando, pregunta por ella, la manda a llamar, amén, queda embarazada, y no solamente consume el adulterio, sino que ahora, después de eso, quiere tapar lo que él hizo. Amén. Entonces manda a llamar a Urías el Eteo, le manda su propia carta de muerte. Amén. Con él la carga. Amén. Va a leer y dice: no, soy amable con mi rey. Amén. Si supiera que en sus propias manos llevaba su carta de muerte. Amén. Y ahí la llevaba a Joab, amén, y después Joab dice: ok, esto pasó, y ya después se involucra un solo, amén, relajo que se armó, amén, por este pecado que David hizo. Muchas personas cuando pecan tienen que mentir para encubrir su pecado. Amén. Y tratan la manera de esconder, amén, tratan la manera de cubrir esa transgresión, de cubrir que nadie pueda darse cuenta. Esto es algo incorrecto, pero algo muy común que se da. Amén. Personas que fallan, personas que hacen algo que no está correcto, buscan la manera de no ser, amén, por decirlo de esta manera, allá se dice, agarrados con las manos en la masa. Amén. No ser ahí sorprendidos. ¿Y cómo se dio cuenta? Amén. Muchas personas tratan de esto. Una de las cosas con las que yo batallé era de mentir. Y a veces, amén, mentía sin necesidad. Amén. Me recuerdo, amén, una ocasión ya estábamos casados con mi esposa. Yo era bien mentiroso, amén.
Y una ocasión ella me dice, oh, ¿te recuerdas que tú me habías dicho esto y lo otro? Y yo me empiezo a reír y yo dije, wow, ¿qué telenovela te tiré? A ver, yo no me acuerdo de nada. Y y en eso le habla a mi suegra y le dice, ¿verdad que esto pasó? Y dice que yo no sé qué, ya ni me acuerdo, qué película le di, amén, que me agarré con alguien que casi me agarran a tiros, amén, yo queriendo ser fuerte ahí. Y ellas se pusieron a orar por mí por eso, amén. Yo bien tranquilo en la cama, creo, amén. Y ya después me empieza a decir, sí, me recuerdo que estuvimos orando porque te pasó esto y lo otro y lo otro. A mí yo estaba ahí sentado, hasta yo riéndome, de todo lo que yo había dicho, de todo lo que había mentido, ¿y qué pasaba? Cuando alguien me preguntaba lo mismo, o alguien me preguntaba, hey, ¿cómo te fue? ¿O qué pasó aquí? Buscaba la manera, amén, de que no se dieran cuenta, nuevamente mintiendo. Amén. Y muchas personas se mantienen dentro de la iglesia mintiendo, fingiendo. Amén. Y eso no es correcto. La tercera, amén, es la manera, amén, de lo que es Saúl. Saúl, amén, o el rey Saúl en ese tiempo, él trataba de dar explicaciones a su pecado. Amén, había que ofrecer un holocausto y Samuel ciertamente no llega a tiempo. Y Saúl le está diciendo, bueno, es tu culpa, tú no estabas a tiempo, entonces tuve que ofrecer este holocausto. Amén, no, es que no hay otra opción, amén, y esto y lo otro. Escúcheme, una de las cosas, le estaba comentando al pastor Héctor, una de las cosas que ha sido para mí muy difícil dentro del punto que he estado del ministerio como pastor es expulsar a mi mamá de la iglesia. Amén. Porque no se quería casar. No se quería casar. Y le dije, ¿usted se tiene que casar? Y me dijo, es que mira que esto y que lo otro y que aquí, que allá. Y le digo, no puede vivir para Dios en fornicación. No, y como mi hermana, que tenía, no sé, como unos 6, 5 años, cómo ella se va a criar con su papá. Y yo sí pude creerme que sí, papá. Yo sí, amén. Y mi hermana no. Mi papá no estuvo y me crió bien, amén. Mi papá no estaba ahí y, o sea, hay una preferencia hacia mi hermana, que no, que pobrecita mi hermana, que pobre ella y esto. Y conmigo no la pensó así, amén. Y le dije, no lo puede hacer así. Y ella se enojó y se fue muy difícil para mí decirle que no. Pero muchas personas siempre piensan, amén, que hay opciones. Piensan, amén, de que no, es que mira que esto y lo otro y esto y aquí. Ciertamente buscan explicaciones, amén. Buscan tratar de buscar estas excusas. Es que no puedo y es que lo otro. Pero la realidad es que sí se puede hacer lo correcto. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Se puede hacer lo correcto, se puede vivir para Dios, se puede, amén, vivir para el Señor. Lo cuarto es la manera de Judas, amén. Judas falló y lo que hizo, amén, al momento de reconocer su pecado y de decir, he entregado sangre inocente, es suicidarse. Amén. Muchas personas ciertamente han fallado, muchas personas han pecado, han tal vez cometido adulterio, fornicación o otras cosas peores, amén. Pero muchas veces no entendemos que la importancia de la iglesia es muy relevante, amén, porque es dentro de la iglesia que somos restaurados. ¿Cuántos dicen amén? Es dentro de la iglesia, amén, que hay esa gracia para nuestras vidas, para poder llegar al destino que Dios nos ha llamado. Entonces, ciertamente hay muchas personas que fracasan, amén, que cometen errores y lo primero, o les da una vergüenza venir a la iglesia, les da una vergüenza volver a sentarse en estas sillas, y muchas veces hasta nosotros mismos somos culpables, porque catalogamos, oh, mire el adultero, amén, oh, mire la fornicadora, oh, mire esto, cuando nosotros tenemos que restaurar esos tipos de personas, amén, que han fallado. Nosotros estamos llamados a ayudarles a estas personas que por una u otra razón fallaron, fracasaron. Escúchenme, lo más doloroso es que se suiciden, amén. Tal vez, amén, por decirlo físicamente, no lo hacen, pero espiritualmente muchos ya no van a la iglesia. Usted puede salir y evangelizar y hay casi el 90% le va a decir, no, yo iba antes a la iglea.
Oh, yo asistí. ¿Y por qué? No, es que fallé, es que hice esto. Hay muchas personas, amén, que cargan con ese dolor. Muchas personas que cargan con todo esto. Entonces, estas 4 maneras de tratar con el pecado no son correctas. No tenemos que buscar, amén, culpables. Nosotros somos responsables de nuestros propios actos. ¿Cuántos dicen amén? No tenemos que tratar de esconder nuestro pecado. Tenemos que revelarlo. No podemos venir y tratar de buscar una explicación o excusa. Amén. Tenemos que ser, amén, actuar de manera responsable y no podemos alejarnos de la iglesia. La forma o la decisión correcta es confesando nuestro pecado. En el versículo 13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa. Esto es el deseo, amén, de parte de Dios, que nosotros confesemos nuestro pecado. Dentro de esto podemos decir que hay lo que es una confesión privada, cuando nuestro pecado fue, amén, solo en contra de Dios, cuando nosotros actuamos actuando a lo que Dios nos ha mandado, a lo que Dios nos ha dicho, y nosotros decimos: ¿sabes qué? Amén, Dios, yo voy a hacer lo que yo quiera, yo voy a actuar de la manera que yo quiera. Y es de esta manera en que nosotros podemos venir delante de Dios y pedirle perdón. Hay muchas personas que se han comprometido a hacer algo para Dios, amén, pero ya no lo hacen, amén. Y ciertamente esto es algo muy, muy importante para Dios. ¿Cuántos saben que la palabra es muy importante? Amén. Nuestras promesas son muy importantes. En 1 de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este texto puede traer una gran esperanza a nuestras vidas, porque hay una gran realidad. El cristianismo no es de los hombres y mujeres que se lo merecen. ¿Cuántos dicen amén? Es de hombres y mujeres que contienden para vivir fielmente para Dios, amén. Y Dios no está buscando un cristianismo, amén, por decirlo, impecable, perfecto. Estamos llamados a ser moldeados y vivir de manera recta para Dios, pero vivimos en un cuerpo, vivimos en una carne que va denominada al pecado. Ahora, yo no estoy excusando su pecado tampoco, amén. Pero lo que le estoy diciendo es que si ha pecado, hay restauración para su vida. ¿Cuántos dicen amén? Y todo solo se lleva a que usted pueda venir a Dios y confesar su pecado. En Salmos 32, verso 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Dios perdonará la maldad que hay dentro de nuestras vidas, amén. Lo segundo que puedo ver dentro de la confesión es una confesión personal, y esto, amén, es una gran realidad. Cuando nosotros fallamos, amén, por ejemplo, a nuestro matrimonio, yo primeramente fallo a Dios, pero también a mi esposa. Amén. Hubo una ocasión, amén, que estaba Dios tratando conmigo este texto hace algún tiempo, y resulta ser que había unas cosas que mi esposa no sabía, que yo había hecho cuando éramos novios. Yo llegué a la iglesia siendo novio, amén, de mi actual esposa. No, bueno, de mi esposa, no te me vayas. Bueno, y la anterior amén, gloria al Señor. Yo, amén, llegué siendo novios de mi esposa, amén, y ciertamente habían cosas. Yo era mujeriego, me gustaba beber, me gustaba fumar, me gustaba hacer esto y lo otro, y ella me conoció de esa manera, y ella se arriesgó, como no viéndome a mí, amén, digo, vamos con todo. Entonces, ciertamente ella dijo, bueno, entonces ya cuando estamos casados, Dios está tratando conmigo sobre decisiones incorrectas que yo tomé. Y le dije a ella, fíjate que quiero hablar contigo, quiero decirte algunas cosas, pero vamos a orar estos 2 días, porque quiero que todo lo que yo te diga, amén, no venga para el divorcio, amén, sino que venga para que Dios nos ayude más, para que Dios pueda moverse. Amén. Y es ahí donde empezamos a orar, empezamos a creer en Dios, que Dios, yo diciendo, Dios, ayúdale, que nada de lo que diga se le quede guardado en su corazón. ¿Cuántos saben, mujeres, que ciertamente su corazón es muy sensible? Amén.
Y esa es la verdad. Y en esta ocasión vengo yo y le digo, bueno, tocó el tiempo. Y vengo y le empiezo a hablar, voy a hablar yo primero, si tú tienes que decir algo después me lo dices. Y empiezo, mira, esto hice. Creo que solo dije como 5 palabras y los ojos de mi esposa empezaron a salir lágrimas y lágrimas y lágrimas. Yo quería detenerme y dije, ay, amén, ya no me imaginaba el final. Dije yo, ya ni la cuento, amén, ya le va a estar hablando al pastor, ya le va a estar diciendo esto. Y me empiezo y confesé todo lo que tenía oculto, amén, para ella. Y entonces, para mi sorpresa, le digo, la verdad, discúlpame, la verdad, tú sabes que era un mundano, no era un cristiano, literalmente. Ahora, cuando vine al Señor, toda mi vida cambió, pero antes del Señor, pues, era lo que era. Y ahí me dice, bueno, yo también tengo cosas que decir. Amén. Oh, aquí se puso bueno. Amén. Y empieza ella y empieza a decirme, mira, esto pasó y esto pasó y esto pasó. Y yo, bien oculto se lo tenía la hermana y que en mente. Pero ¿saben qué pude entender de parte de eso? Es que habían cosas que hace 3, 4 años habían pasado. Y todavía esa le estaba afectando en su vida personal a ella tenerlas ocultas. Y a mí también. Y Dios de una manera sobrenatural nos ayudó a exponer todo lo que había dentro de nuestro corazón. Cosas que yo había hecho en contra de ella, cosas que ella había hecho en contra de mí. Amén, de lo que es de nuestro matrimonio. Y escúcheme, desde ese momento mi matrimonio con ella cambió. Mi matrimonio con ella es como que despegamos hacia la luna, ¿ven? Despegamos, empezamos a tener más confianza, literalmente empezamos a amarnos más. Y dijimos, ok, cada año vamos a hacer esto, porque esto es algo bueno. Decir tal vez algo que pasó, algo que pensamos, algo que no está actuando. Ahora, no solamente en el matrimonio, cuando dice amén, aquí ciertamente hay hombres y mujeres que tienen sentimientos, que son sensibles, amén. ¿Y cuántos saben que nos ofendemos? ¿Cuántos saben que nos ofendemos? Ahora pensemos por un momento, nos ofendemos fácilmente. Tal vez el pastor dijo algo que no me gustó la manera en que lo dijo. Tal vez un hermano me dio la mano en la manera que no quiso dármela, amén. O por ejemplo, usted le quería dar la mano y el hermano solo le dio el puño, amén. Y muchas cosas nos ofenden de las personas y a veces hacemos cosas que realmente quieren ofender o que quieren lastimar hacia otros hermanos. ¿Cuándo dice amén? Entonces nosotros ciertamente tenemos que observar eso. Y si hemos hecho algo en contra de un hermano, la Biblia dice, amén, que si tenemos ciertamente falta de perdón en contra de uno, dejemos la ofrenda en el altar y vayamos a arreglar ese asunto. ¿Cuándo dice amén? Entonces la confesión, en primer punto, es pedir perdón hacia Dios porque fallamos hacia Dios, y también si hemos fallado hacia los demás, si hemos fallado hacia el pastor, hacia la esposa del pastor, hacia los líderes de la iglesia, hacia las personas nuevas conversas, hacia cualquier persona que se congregue en este lugar. Amén. Todos cometemos errores. Amén. Escúcheme, todos no somos perfectos. En Santiago 5:16 dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que podáis ser sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Todos podemos, amén, ser ciertamente, amén, perdonar las ofensas. Ahorita se me viene el texto, está ahí en Santiago, amén, y dice, no me recuerdo, amén, qué capítulo es, pero dice, lo voy a parafrasear, hay muchas personas que dicen que no ofenden, amén. La realidad es que nos ofenden y ofendemos también. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Y ese es el punto que quiero que pueda entender. Amén. Nuestro texto dice, no encubras tu pescado. No lo encubras tu pecado, sino confiésalo. Lo tercero es que dice, amén, lo voy a leer todo el verso 13, el que encubre su pecado, amén, ya estoy con el pescado, amén. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia.
Voy a hablar específicamente en una área matrimonial, amén, porque esto nos lleva a una buena relación con Dios. ¿Cuántos matrimonios hay aquí? Amén. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, gloria al Señor, y los que vienen por delante. Amén. Pensemos por un momento, hermanas, esposas. ¿Cuántas esposas saben de que no importa cuántas veces le diga a su esposo me arrepiento si sigue actuando igual? A ver, hermanas, ¿cuántos saben? A ver. Por ejemplo, hermanas, si su esposo le pega en la cara y le dice perdón y a la media hora le vuelve a pegar la cara, ¿cree que está arrepentido? No. A ver. Si su esposo le grita y le pide perdón y después le vuelve a gritar, ¿cree que está arrepentido? Amén. ¿Cuántos saben que es real? ¿Eh? Entonces, el arrepentimiento no solamente es decir perdón. El arrepentimiento lleva más allá, es mucho más que limitarse y poder reconocer que hicimos mal, sino que es un cambio en la manera de pensar y en nuestro corazón, es apartarse de lo malo que hemos hecho y volvernos hacia lo correcto, o en este caso apartarnos del pecado y volvernos hacia Dios, porque nadie creería, amén, a alguien que se arrepiente y sigue haciendo lo mismo. Amén. Nadie lo creería, amén. No importa ciertamente cuántas veces usted lo diga, pero lo que importa son los hechos, amén. Lo que importa es que usted cambie la manera en que actúa, la manera en que hace las cosas, en la manera que usted vive. Vimos, amén, David trató de encubrir su pecado, y en el Salmo 51, versículo 3 y 4 dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado siempre está delante de ti. Contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, porque para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Aquí está David diciendo: ¿sabes qué, Señor? Yo reconozco mis rebeliones, mi pecado está delante de ti. Y David está diciéndole al Señor: ¿sabes qué? He cometido este gran error y lo he hecho en contra de ti. He fallado y lo he hecho en contra de ti. Segunda de Crónicas 7:14: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. En otras palabras, Dios no escuchará al que se arrepiente todos los días de lo mismo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios no se arrepentirá de esas personas. Es confesarlo, arrepentirse y cambiar el rumbo de su vida. Y con esto quiero cerrar, amén, porque cuando nosotros nos alejamos de esta kriptonita o de lo que es este pecado, empezamos a ver la vida de bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. En el versículo 14 dice: es bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas que el que endurece su corazón caerá en un mar. Esto es lo que nuestro texto dice, amén, que Dios bendice a los que les obedecen. Dios honra a los que le honran. Y esto hay un gran alcance en las bendiciones de Dios para nuestras vidas. Tenemos que entender, vivimos en el reino físico, amén, pero hay una atmósfera espiritual en la que nosotros estamos actuando. En Efesios capítulo 1, versículo 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahora todos nosotros nos ocupamos de los problemas, de las frustraciones que enfrentamos en el ámbito físico, en lo que es en la atmósfera física. Amén. Nos luchamos con nosotros mismos, luchamos con las ofensas de los demás, con las diferentes circunstancias de nuestra nación, pero el error que cometemos es que nuestras vidas están determinadas por lo que nosotros vemos. Amén. Hay una atmósfera espiritual más allá. Hay una dimensión espiritual. Y nuestro texto, el verso 4, el de Efesios que leímos, dice: Él nos escogió antes de la fundación
del mundo. Entonces no es nuestro plan, sino es el plan de Dios, y por lo tanto Él nos proporcionará todo lo necesario para lograr hacer su voluntad. Dios sabía lo que nosotros nos enfrentaríamos, amén. A lo que usted dice es una gran tentación. Dios sabía, amén, sus defectos. Dios sabe todas las necesidades que usted tiene, y si Dios le dio un destino, ciertamente Él le proporcionará todo para que usted pueda lograr alcanzar lo que Dios ha escogido para su vida. Pero el pecado le llevará totalmente hacia otra dirección, de la cual no es el deseo de Dios. Dios ciertamente nos escogió para bendecirnos, amén. Dios nos escogió con estas bendiciones que no se pueden encontrar en este mundo físico. Lo leímos en Efesios, dice que estas bendiciones es en los lugares celestiales, amén. Es en el reino de los cielos, amén. Y hay cosas que nosotros no tenemos la capacidad de poder ver, amén. Nada de la tierra o del infierno está fuera del conocimiento y de la provisión de Dios para nosotros, amén. Dios quiere que podamos entender que hay un poder sobrenatural sobre nuestras vidas, sobre lo que nosotros hacemos. Como dije al principio, la iglesia primitiva estaba viendo un mover sobrenatural de parte de Dios, liberaciones sobrenaturales, sanidades sobrenaturales, amén, amén. Muertos son resucitados. ¿Cuánto les gustaría ver eso? Y es una dimensión para hoy en día, amén. Nosotros solo vemos lo físico, pero hay una atmósfera espiritual de la cual Dios nos está bendiciendo, de la cual, amén, tenemos el acceso en los lugares celestiales. Amén. Los discípulos, cuando estaban en Dalmuta, amén, ciertamente los fariseos le estaban pidiendo al Señor Jesús señales, amén. Le estaban diciendo, bueno, muéstranos tu señorío. En Marcos 8, 17 al 19 dice, y entendiéndolo Jesús le dijo, ¿qué discutís? Porque no tenéis pan, ni entendéis, ni comprendéis. Aún tenéis endurecido vuestro corazón. Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Porque cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogiste? Y ellos dijeron 12. Para que podamos entender esto, como dije, los fariseos estaban pidiéndole señales al Señor Jesucristo allí en Dalmuta, amén. Y ciertamente el Señor se enojó y dijo, vamos hacia el otro lado. Se subieron a la barca y los discípulos le dijeron al Señor, ¿para dónde vamos? No tenemos comida, no hay pan, amén. No hay nada. Y Jesús ciertamente estaba enojado con los fariseos y se enoja con los discípulos y les dice, ok, no hay pan. ¿Y cómo yo hice ese milagro? ¿No creen que yo lo puedo hacer con ustedes ahorita en ese momento? ¿Alguien está aquí? Amén. Están como que, ok, no hay nada aquí. Ok, ¿cuánto había cuando estaban los 5,000? No solamente eran 5,000. ¿Cuánto había? Son los 5 panes, 2 peces. Y no pueden creer que yo puedo hacer algo aquí. ¿Cuántos se recuerdan la pesca milagrosa? No había nada en las barcas, solo tiraron las redes y recogieron una gran cantidad de peces. Pedro lo había visto, Juan lo había visto, amén. Jacobo y Santiago lo habían visto, perdón, Juan no era Andrés. Entonces observamos este punto de que Dios les está diciendo, ustedes han visto milagros, amén, pero muchas veces ya no creen en milagros, en cosas sobrenaturales. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón ustedes no pueden ver eso sobrenatural? Porque muchas de las personas o muchos de los cristianos hoy en día no comprendemos completamente el poder de Dios puesto a nuestra disposición. Amén. Hay un poder sobrenatural para cada hombre, mujer y joven que está en este lugar. En Efesios 1, una vez más, el versículo 17 al 23 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a aquel que os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de herencia de los santos, y cuál es su permanente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos.
según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el venidero. Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza todas las cosas a la iglesia. Amén. ¿Alguien leyó? A la iglesia, amén, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. Entonces nosotros, amén, ciertamente porque Cristo nos dio esa autoridad, ahora nosotros ciertamente Cristo es exaltado en un lugar de honor y de poder, y su autoridad viene hacia nuestras vidas. Dice nuestro texto, amén, que dio poder, dominio, sobre todo principado, sobre toda autoridad. En otras palabras, es por eso que oramos en el nombre de Jesús, porque en el nombre de Jesús todo principado, todo poder, todo señorío, todo nombre se inclina. Amén. No hay nada que pueda levantarse en contra del nombre de Jesucristo. ¿Cuántos lo creen? Quiero que vaya a Hechos capítulo 19, versículo 17 al 19. Yo lo voy a leer de la lenguaje actual. Dice: los que vivían en Éfeso, judíos y no judíos, se dieron cuenta de lo que sucedió y tuvieron mucho miedo, y por todos lados se respetaba el nombre del Señor Jesús. Muchos de los que habían creído en Jesús le contaban a la gente todo lo malo que antes habían hecho. Otros que habían sido brujos y traían sus libros de brujería y los quemaban delante de la gente. Y el valor de los libros quemados era de como 50,000 monedas de plata. Escúcheme, esto es algo importante. Amén. A la iglesia de Éfeso, le estamos leyendo ya la epístola de Éfeso, pero el inicio, amén, de la iglesia de Éfeso, estamos viendo que el poder en nombre de Jesucristo tuvo un gran impacto sobre brujos, toda hechicería, porque no hay poder, no hay autoridad, no hay señorío sobre el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces cada uno de los que está en este lugar puede orar y establecer un dominio en esta área, amén, y creer que Dios se moverá, que Dios traerá gente a salvarse, porque no hay poder, autoridad, amén, dominio, principado, lo que usted quiera llamarle, sobre el nombre de Jesucristo, porque tenemos autoridad para sanar, amén, para liberar, amén, para restaurar. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos los ha dado a la iglesia. Nosotros somos la iglesia y podemos tener ese poder hacia nuestras vidas. Entonces, cuando no comprendemos completamente el poder de Dios que está a nuestra disposición, batallamos demasiado. Amén. Batallamos demasiado. Pero nuestro texto es claro: Dios bendice a los que le temen. Dios bendice a los que le obedecen. Si nosotros confesamos nuestro pecado, nos apartamos de nuestro pecado, ciertamente prosperaremos. Amén. Y Dios nos bendecirá. Dios bendecirá a cada hombre y cada mujer que está en este lugar. Quiero cerrar Mateo 16, versículo 19. Y yo te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Nosotros tenemos el dominio sobre todo principado, todo demonio, sobre este mundo espiritual, físico. Amén. Nosotros vemos personas, pero en lo espiritual hay grandes autoridades, principados, amén, gobernadores celestiales y todo lo demás que quieren establecer un dominio. Escúcheme, nosotros en todas las áreas donde queramos abrir una iglesia, donde queramos establecer la presencia de Dios, que la luz del evangelio alumbrará, Satanás va a querer apagarla. Pero ¿saben qué? Gloria al Señor por una iglesia que entiende el poder que hay para sus vidas, porque se levanta en contra de todo principado, ora en contra de la brujería, ora en contra de las enfermedades, ora en contra de la pobreza, ora en contra de la miseria, ora en contra de cualquier espíritu, porque tiene la autoridad y el dominio que Dios le ha dado a la iglesia, que Dios le ha conferido a la iglesia. La pregunta en este momento es: ¿hay pecados que todavía tiene dentro de su corazón que tal vez no dejan que ese poder esté sobre su vida? Porque la Biblia es clara.
confesamos nuestro pecado, nos apartamos de nuestro pecado y prosperaremos. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere usar a cada hombre, cada mujer y cada joven, porque hay una autoridad a la iglesia. Yo quiero, me gustaría que ciertamente cada hombre y cada mujer entendiera esta verdad, porque hay una autoridad, hay una gran autoridad, que usted se levanta como hombre y como mujer, guerreros en oración, y verán milagros. Milagros. ¿Cuántos dicen amén? Imagínense ver toda la gente enferma. Aquí hay un espacio, aquí esto puede crecer, aquí caben 200, 300 personas, amén. Todos aquí orando por enfermos y todas las personas siendo añadidas, viendo milagros sobrenaturales. ¿Por qué? Porque hay una iglesia que entendió, amén, el dominio que Dios le da para poder establecerlo allá afuera. Amén. La iglesia no hace nada aquí sentada, tiene que ir y contender por los milagros. Tiene que ir y echar fuera demonios, amén. Tiene que ir y creer que Dios le ha dado ese poder y esa autoridad a cada hombre y cada mujer. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Inclinen su rostro y cierren sus ojos.